Muy buenos días a todos y a todas. A nombre del Instituto de Estudios Peruanos le agradecemos su participación en esta mesa virtual Los perpetradores del feminicidio, una radiografía más allá de la pandemia. Esta es una segunda mesa verde organizada entre el Instituto del Estudio Peruano y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, esta vez llevada a cabo de manera virtual. A continuación voy a señalar la dinámica de nuestra mesa verde virtual será la siguiente. 1. Tendremos primero las palabras iniciales de Mariela Valcárcel Angulo, ella es directora general de Asuntos Criminológicos del MINJUS. Luego, daremos paso a la presentación de nuestros participantes. Posteriormente, tendremos las exposiciones y comentarios de nuestro panel, y finalmente pasaremos a la sección de preguntas y comentarios del público que será respondida por los expositores. Es por ello que también les pedimos al público que nos mira y escucha en vivo, dejen sus preguntas en los comentarios del video y a lo largo de la exposición para ser leídas y respondidas por nuestro panel. Entonces, a continuación tenemos las palabras iniciales de Mariela Valcárcel Angulo, directora general de Asuntos Criminológicos de MINJUS. Tienes la palabra, Mariela Valcárcel. Gracias, Dinic. Buenos días con todos y todas las asistentes. Es un honor para mí brindar la bienvenida a este evento organizado por el prestigioso Instituto de Estudios Peruanos para exponer el contenido y las conclusiones de un documento que el equipo de la Dirección General de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha desarrollado en consideración del grave problema que suscita toda agresión contra la mujer y su expresión máxima de violencia, el feminicidio. La investigación se produjo como respuesta a la carencia de evidencia de estudios que se centraran en el sujeto activo del delito y que nos ayude a examinar sus características personales. El estudio en ese aspecto contribuye en esclarecer cómo diversos factores inciden en la persona que comete uno de los crímenes más preocupantes a nivel mundial por el carácter violento que conlleva y que inclusive ha cesado durante toda la emergencia sanitaria de la COVID-19. Es por eso que generar un espacio como este, para introducir la discusión de las evidencias que permiten avanzar en la comprensión del crimen, para combatirlo y acercarnos a distintas soluciones e implementar políticas públicas con evidencia criminológica, resultan indispensables. Con este propósito, nuestro Observatorio Nacional de Política Criminal, INDAGA, no solo ha desarrollado esta investigación, sino otras sobre el fenómeno del sicariato que expusimos en el mes de febrero en una mesa verde, también conjuntamente con el Instituto de Estudios Peruanos. Y proseguirán con otros estudios como el sistema penitenciario, el de ciberdelincuencia, el de ciberviolencia en los centros educativos, los cuales también serán publicados en nuestra página web y expuestos para el conocimiento del público en general y para los tomadores de decisiones. Es así como en esta oportunidad nos acompañan para exponer la investigación dos miembros de nuestro observatorio, el antropólogo Luis Guerra y la psicóloga Yulisa Uspizástegui, así como para brindar aportes a la reflexión de la antropóloga Angélica Mota, el antropólogo Dinic Asencios y la criminóloga Oriana Gok, quien recientemente se ha sumado al equipo de la Dirección de Política Criminológica también del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Consideramos que esta oportunidad muestra que existe un interés real en acabar con esta situación por parte de la sociedad civil, la academia y el gobierno. Y sabemos que el reto de eliminar toda expresión de violencia contra las mujeres no acaba en un producto de estudio o investigación científica, pero sin contar con evidencia que puede generar decisiones erróneas en la política pública. Por ello, tomamos el estudio como un producto intermedio que buscará mejorar las acciones que se vienen implementando o crear otras nuevas. Agradezco a todas y todos su participación. Muchas gracias. Gracias, Mariela. A continuación, vamos a empezar entonces con nuestros expositores. Empezaremos con Yulisa Uspizástegui Manrique. Ella es psicóloga de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios en psicología jurídica, penitenciaria y forense. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la gestión del registro de feminicidio del Ministerio Público, convocada por la CEPAL como especialista en la medición del feminicidio para el desarrollo del sistema de registro de feminicidio en América Latina y el Caribe, y actualmente labora como investigadora del Observatorio Nacional de Política Criminal, INDAGA, en MINJUS. Te damos la palabra, Yulisa. Tienes un promedio de 10 minutos, por favor. Sí, buenos días a todos y todas, a los que nos están viendo mediante esta plataforma virtual. Y quisiera también iniciar
expresándole un saludo cordial al Instituto de Estudios Peruanos por la gentil invitación de estar compartiendo este espacio de análisis y diálogo muy conocido como la Mesa Verde. Entonces, yo quisiera, por favor, iniciar la presentación. Junior, si me ayudas compartiendo la pantalla, por favor. Sí. Lo que nos toca ahora, como bien lo mencionó la directora, es compartir esta investigación que se realizó recientemente, es decir, el año anterior, el año 2019, y titulada Víctimas y Victimarios del Feminicidio, un estudio desde los perpetradores del delito. Entonces, este es un esfuerzo significativo que no se había realizado antes, porque que recoge información propiamente de internos recluidos en un penal específico, Castro Caso, por el delito de feminicidio. Estamos hablando del delito de feminicidio consumado, donde la muerte de la mujer se cometió y llegó a consumarse. Entonces, estos resultados van a ser expuestos y presentados a través de esta presentación, pero previamente nosotros hemos querido también presentarles un análisis acerca de o una revisión acerca de los que íbamos, perdón, de lo que estaba haciendo el Estado en el tema de la agenda mujer. Entonces, tal es así que, por ejemplo, podemos revisar que incluso el tema de la agenda de mujer ya en el Estado peruano se da cuenta, se presenta desde la década del 90. Desde que se suscribieron, el Estado peruano suscribió los acuerdos de la plataforma de Beijing, donde se comprometía efectivamente con la erradicación de las brechas de género y toda forma de discriminación por sexo. Tal es así que esto se dio en el año 95 y ya en el 96, debido a esta ratificación de estos acuerdos, es que, por ejemplo, ya se crea un ente rector que se abocaría al tema de mujer y que tendría que ver con todas las temáticas respecto a ello, ¿no? Tal es el caso que en su momento el Ministerio del lo que ahora es Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el año 96 nació como el famoso PROMUDEC, ¿no? Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano. Entonces, desde la década del 90, en función a la obligatoriedad del Estado peruano, se ven algunos esfuerzos por precisamente visibilizar y tratar de abocarse al tema de la mujer, tema de género. Entonces, vemos, por ejemplo, importantes instrumentos como la aprobación de la Ley de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, de Mujeres y Hombres en el año 2007, que finalmente significó un esfuerzo importante para garantizar tanto a mujeres y a hombres el ejercicio de sus derechos, a la igualdad, a la dignidad, al libre desarrollo y bienestar, y entre otros. Sin embargo, no tenemos información hasta esa fecha sobre realmente cuál era la dimensión o cómo es que se venían registrando este tema de la violencia contra la mujer y menos aún sobre el tema de la violencia extrema, como es el caso del feminicidio. Entonces, es así que, por ejemplo, en función a los esfuerzos también de la parte de las ONGs, resulta un primer esfuerzo en el registro de estas muertes violentas por razones de género, y son lo que motivan finalmente a que el Estado, dos instituciones importantes del Estado, tales así que el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación y el Ministerio de la Mujer propiamente, desarrollaron e implementaron unos registros administrativos que posibilitaban registrar las muertes de estas mujeres por razones de género. Recordemos que en el año 2009 no se tenía incluido en el Código Penal peruano el delito de feminicidio como tal. Entonces las investigaciones se conducían como homicidio simple o parricidio, homicidio calificado, entre otros delitos. Entonces, a partir de este registro, de esta medición, es que se va conociendo la dimensión, cómo es que se va presentando estas muertes de mujeres. Y progresivamente van dando insumos para formar o fortalecer el tema o promulgar, por ejemplo, la ley que incluye un delito específico en el Código Penal, el 107, parricidio, feminicidio, que sanciona, en este caso, la muerte de una mujer a manos de la pareja. Entonces, esta es una primera inclusión en el Código Penal del feminicidio, pero que se suscribía solamente al tema de relación de pareja y a la famosa
relación análoga que en su momento fue bastante debatida y combatida y cuestionada. Entonces, estos esfuerzos ya con unos datos acerca de la medición del feminicidio, de estas muertes, de la víctima, de las circunstancias en las que se van dando, incluso algunos datos exploratorios acerca del agresor, van dando cuenta de la necesidad de que el Estado necesitaba articular entre las instituciones y generar espacios, por ejemplo, de actuación conjunta, tal es así la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional, donde se juntan y se reconoce que no solamente en la atención y tratamiento del feminicidio o de la violencia contra la mujer es necesario el sistema de administración de justicia o los operadores o las instituciones que se encargan de investigar y sancionar el delito como tal, sino que hay otras instituciones que necesariamente necesitan ser partícipes. Tal es el caso de instituciones como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, hasta incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Que se fueron conformando el sistema de protección social. Entonces, en estos espacios de mesas interinstitucionales, por ejemplo, se generó y se aprobó un primer protocolo interinstitucional de acción frente al feminicidio, la tentativa de feminicidio, y se reconoce que hay una violencia de pareja de alto riesgo. Pero a pesar de que hay algunos esfuerzos que se vienen dando por parte del Estado a la violencia contra la mujer y los casos extremos y la crueldad con que se siguen dando estos casos, se presenta y son de atención de los medios de comunicación. Tal es el caso, tenemos aquí en el año 2015 un famoso caso, un caso emblemático, el caso Arlet Contreras, que muchos recordaremos, de repente algunos no, que, bueno, se observa a través de videos que un exnovio totalmente desnudo arrastra e intenta someter a una mujer, ¿no? Entonces aquí, en respuesta a ese caso, es que ya la presión mediática surgen también nuevas acciones por parte del Estado, porque se da cuenta que hay cosas que mejorar, no solamente a nivel de investigación, sino también de atención y protección a las víctimas. Entonces, luego hay otras herramientas que tenemos, por ejemplo, se aprueba el Plan Nacional contra la Violencia contra la Mujer, y hay un hito importante en el año 2015 que marca, digamos, la administración de justicia en el tema de la violencia familiar y la violencia contra la mujer. Es que se aprueba la ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que es precisamente lo que es la actual ley vigente que se aboca a este tema, con algunas modificaciones. Entonces, hay algunos, como pueden observar en la lámina, hay algunos esfuerzos importantes en la designación, por ejemplo, de fiscalías especializadas. Hay incluso, debido a la modificación de la ley, la inclusión del tipo penal como un delito específico, el 108B, hay ciertas dudas acerca de cómo conducir una investigación. Es así que resulta la aprobación de un acuerdo plenario en el año 2017, sale la publicación de este acuerdo plenario, en el que se da cuenta de, resumidamente, que un feminicidio en el Perú solamente puede ser cometido por un hombre hacia una mujer. No cuestionable o no, pero es el acuerdo plenario es lo que dispone, ¿no? Entonces, el feminicidio aquí en Perú solamente es cometido por un hombre como una mujer a nivel de delito, a pesar que hay numerosos instrumentos internacionales como el modelo del protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas que indican que hay otro tipo de feminicidio. Siguiente, seguimos viendo que igual en los últimos años hay algunas acciones importantes como la creación de fiscalías especializadas, la tipificación del delito de acoso, por ejemplo, la aprobación de un Plan Nacional de Igualdad de Género que reconoce que aquí hay un tema de patrones socioculturales que necesitan ser y revisarse y se necesita trabajar sobre ellos. Entonces, pero el tema del feminicidio y las víctimas se siguen dando, ¿no? Y la crueldad con que se presenta hasta incluso puede ser mayor. Entonces, hay algunos datos relevantes que también nos motivaron a realizar precisamente este estudio y los podemos ver en las láminas que tenemos presentes, que resumidamente son una serie del 2015 hasta el 2020. El tema de tener las cifras acerca del feminicidio es un tanto,
digamos acá en el Perú tenemos diferentes instituciones que manejan una cifra, tenemos al Ministerio de la Mujer, tenemos a Fiscalía, tenemos a Policía, hasta incluso ahora tenemos esfuerzos por parte de la Defensoría del Pueblo en medir el tema de estas muertes. Entonces, dependiendo de la fuente, es que se puede tener un dato oportunamente, pero hay un esfuerzo importante a través del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad de consolidar una sola cifra única país, y que son los datos que se vienen presentando. Entonces, del 2015 hasta el 2020 podríamos tener aproximadamente, según 693 víctimas de feminicidio. Entonces, incluso en el tema de esta etapa de la cuarentena, recordemos, o el aislamiento obligatorio se presentó, se inició el 16 de marzo como tal, y finalizó el 30 de junio. Entonces, hay algunos datos importantes, a pesar de que se aprobaron un decreto legislativo especial para la atención de la violencia contra la mujer, los feminicidios se siguieron dando tan o cual, igual como con o sin cuarentena, ¿verdad? Entonces, este estado de emergencia demostró que el aislamiento aumentaba el riesgo y el peligro de violencia de género, en este caso contra algunas mujeres. Entonces, y hay algunos datos que tenemos acerca de las víctimas de feminicidio, por ejemplo, que los podemos ver aquí en la siguiente lámina, que son, por ejemplo, se conocía que las víctimas de feminicidio eran jóvenes, ¿verdad? Que esta es una estadística acerca del Comité Estadístico Interinstitucional del año 2018, último dato disponible, que las víctimas tenían entre 18 a 29 años, eran en su mayoría amas de casa, y estos hechos fueron cometidos también en un porcentaje importante por la pareja, es decir, conviviente específicamente. Estos casos generalmente ocurrieron en la casa de la víctima o en la casa de ambos, y se dieron, por ejemplo, a través del estrangulamiento o la asfixia, sin valerse en muchos casos de otro medio que estuviese ajeno al ambiente o el hogar, ¿no? Entonces, hay también que el 50% de estos feminicidios fue presuntamente cometido por celos, y algunos datos muy exploratorios acerca del perfil del agresor. Entendemos que no hay un solo perfil del agresor, tampoco como hay un solo perfil de la víctima, y solamente tenemos un dato acerca de la edad. Entonces, es allí que al solamente tener algunos datos exploratorios es que se te motivó la investigación que vamos a presentar ahora, ¿no? Entonces, Junior va precisamente a explicar ya a detalle los resultados que tenemos en esta presentación. Muchas gracias, Yulisa. A continuación, entonces, voy a presentar a Junior Guerra Palqui. Él es antropólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en política social. Ha sido analista de investigación de la Unidad de Investigación y Generación de Evidencia para el Ministerio de Educación. Adicionalmente, ha sido investigador en temas de búsqueda de personas desaparecidas por la violencia política, y actualmente labora como investigador en el Observatorio Nacional de Política Criminal Indaga de MICUS. Ahora, tienes la palabra, Junior. Hola, ¿me escuchan? Ya, genial. Bueno, muy buenos días con todas y todas. Soy Luis Guerra, soy antropólogo por la Universidad de San Marcos y soy el que dirigió la investigación. En ese sentido, pues, como lo mencionó mi compañera Yulisa, en el observatorio cada día veíamos los datos de violencia contra la mujer, feminicidio, y en base a esto, pues, nos decidimos hacer una investigación al respecto, ¿no? Porque el sentido del observatorio es generar diagnósticos y generar investigaciones. En ese sentido, pues, viendo la literatura, vimos que había bastante información sobre victimología, es decir, el perfil de la víctima. Había también literatura sobre el contexto sociocultural en el que se marcaba esta violencia, pero había una carencia, que era la carencia del perfil del victimario, es decir, del sujeto activo del delito. En esa correspondencia, pues, nos miramos entre los investigadores del observatorio y dijimos, bueno, estamos en el Ministerio de Justicia, estamos en la Dirección de Asuntos Criminológicos, y el Instituto Nacional Penitenciario también pertenece al MINJUS. Entonces, vayamos a coordinar y solicitemos los permisos necesarios para hacer la investigación dentro del penal con los
perpetradores del feminicidio. En ese sentido, pues fuimos al INPE, ellos, por supuesto, nos abrieron las puertas, pero nos marcaron unos limitantes que es propio de los sistemas penitenciarios. En ese sentido, pues el primer limitante era que no puedes interrumpir la dinámica que tienen los internos, o por mucho tiempo, porque sabemos que los internos tienen un programa establecido de tratamiento, de talleres, tienen también sus videollamadas, tienen también aspectos de salud, entonces no puedes interrumpir todo su dinámica por una investigación puntual. Entonces tienes que saber encajar exactamente la investigación con ese momento. El segundo limitante es que la población que está recluida por feminicidio está dispersa, tanto en penales como lo está también dispersa dentro del mismo establecimiento penitenciario. Es así que nos tuvimos que decidir por optar por uno de los penales, que en específico fue el Castro Castro, y a partir de ahí recoger información, recoger data de ellos. Otro problema que encontramos fue que no es que estén ubicados exactamente dentro del penal, porque no hay un pabellón específico para feminicidas, sino están en conjunto con otros reclusos por otros delitos. Entonces había un proceso de también buscar que tomaba tiempo. En ese sentido, la metodología que fue conformándose fue tomar la población total de feminicidas, aquellos que solo estaban en Lima y Callao, de Lima y Callao seleccionar pues el establecimiento penitenciario donde estaban la mayor cantidad, que en este caso fue Castro Castro con 85, y de ahí tomar ahí el cuestionario, ¿no? Como mencioné, están muy dispersos, entonces la cuestión era ir con un grupo y ese grupo que nos ayuda a tomar. Felizmente, existía en el Ministerio de Justicia el programa voluntarios, un programa de voluntariado que se llamó Criminólogos en Acción. Estos criminólogos en acción son estudiantes que una vez capacitados en tanto teoría como en práctica nos ayudaron a recoger información dentro del penal. En ese sentido, pues con ellos mismos también se conformó un cuestionario, una encuesta que tenía 105 preguntas en 10 ejes temáticos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el sentido de este cuestionario? Porque debe tener un objetivo. El objetivo del cuestionario era, siguiendo el método científico, corroborar o falsar algunas teorías, algunas explicaciones. Recordemos que las teorías son realmente explicaciones sistemáticas. Entonces, decidimos reunir toda la literatura disponible, ver las explicaciones que nos daban, y con eso formar el instrumento. Las teorías que hemos escogido serían la teoría psicopatológica, la teoría de género, la teoría del aprendizaje social, la perspectiva biológica, el enfoque sistémico aplicado al feminicidio, teoría de recursos y el intercambio social, teoría del estrés y afrontamiento, y la teoría social situacional. En ese sentido hemos ido pues de una base, que es la base biológica, ¿no? Que conocemos pues que hay una perspectiva evolutiva, hay una perspectiva que es endocrina, hay una perspectiva que es neurológica, la teoría psicopatológica, que es de personalidad y trastornos, la teoría de género, que es quizás la más difundida, que trata sobre cómo históricamente la mujer ha sido subordinada por un contexto cultural específico de patriarcado, teoría de aprendizaje social, que menciona que las personas que están expuestas a violencia, tanto de manera directa como de manera indirecta, pueden reproducir esa violencia de manera posterior, ¿no? De ahí, pues, el enfoque sistémico es más o menos asociado a que dentro de la familia o cualquier núcleo relacional, existen problemas de comunicación, existen problemas de normas que deben seguirse, y cuando existe un desfase, y ese desfase viene de una manera interna o externa al sistema, puede producir desajustes. Esos desajustes pueden derivar en violencia, y esa violencia puede escalar hacia el feminicidio, ¿no? Junior, un favor, ¿podrías levantar un poquito más la voz? Muchas gracias. Ya. En la cuestión a la teoría de los recursos y el intercambio social, lo que teníamos visto es tan solo que siempre cuando existe, las personas tienen ciertos recursos propios, cada persona tiene ciertos recursos propios para afrontar la sociedad, o las peticiones, solicitudes que tiene la sociedad. Algunos tienen más que otros. Los que tienen menos, a veces usan la violencia
como para complementar eso que no tienen. Por ejemplo, si yo no soy una persona que puede relacionarse fácilmente, que puede ser asertiva, que puede ser afectiva, yo uso la violencia como castigo a mi hijo, por ejemplo, para que me haga caso, porque no tengo los suficientes recursos. Otra parte de la teoría menciona que la violencia puede ser usada porque genera una ganancia hacia la persona que lo usa, ¿no? Una ganancia de poder, de dominio y control. Otra teoría menciona sobre el estrés y afrontamiento, es decir, que hay estresores sociales como la pobreza, la salud, lo laboral, que impactan en la persona y esta persona podría transferirlo hacia otras personas, ¿no? Como los hijos o la pareja. En ese sentido, todas las teorías las hemos juntado y las hemos puesto en el cuestionario con preguntas específicas, operativizándolas para que pueda servir para corroborar o no esas teorías. En ese sentido, el cuestionario está armado bajo estos 10 puntos, ¿no? Datos de identificación, educación, entorno familiar, empleo, comisión de delito, reacción posterior al delito, machismo, ajuste marital, relación de pareja, consumo de sustancias psicoactivas. Y hemos sistematizado esta información y hemos encontrado lo siguiente. En principio, para caracterizar a la población, que en total fue de 67 personas encuestadas, teníamos que, al igual que varios estudios internacionales, el rango de edad más frecuente era edad adulta. Entendía que joven es de 18 a 29 y de 29 hasta 65 es una edad adulta, ¿no? Entonces, la mayoría se ubicaba en ese rango de edad. Posteriormente, encontramos, al igual que también varios estudios internacionales, que existía una diferencia en cuanto a nivel educativo. Es decir, el 27% de un total de 77 de los perpetradores llegaron a la educación superior. Y esto rompe un poco con la asociación de delitos con delitos y bajo nivel educativo. Por ejemplo, nosotros hicimos la comparación con el censo penitenciario de 2016 y encontramos que si comparamos el feminicidio con el homicidio calificado, el 13% de los homicidas calificados llegaron a la educación superior, mientras feminicidio lo hicieron un 19%. Y en nuestra encuesta que tomamos también encontramos los mismos datos. Y este es un dato consistente de manera internacional. Las personas recluidas por el delito de feminicidio consideran, y también las personas recluidas por el delito de feminicidio consideran en su mayoría que fueron buenos estudiantes durante su etapa escolar, 71%. Y eso también es un dato discrepante con otro tipo de homicidios calificados. Hay una propuesta que menciona que los feminicidas se asemejan mucho más a homicidios culposos o a la persona promedio en cuanto a la parte académica que otros homicidas. Entonces es un dato pues interesante para un poco desmitificar eso de que baja educación corresponde a violencia, ¿no? Por lo menos en el caso del feminicidio. Después hemos visto pues el caso de violencia, 6 de cada 10 encuestados refieren a haber padecido agresión por parte de sus padres, en el punto de que hasta qué edad vivió con la madre, que nos parecía interesante ver ese punto también con el padre, encontramos que solo 39 de los entrevistados alcanzó la mayoría de edad viviendo con su madre, mientras que solo el 26% lo hizo con su padre. Esto puede significar pues ausencia de modelos parentales en una etapa formativa, ¿no? Después, otra cosa que queríamos encontrar y un poco desmitificar era los antecedentes penales, ¿no? El 98% de los recluidos por feminicidio no contaban con antecedentes penales y solo 4 declararon que en su etapa escolar tuvieron relaciones con compañeros que tenían problemas con la ley. Es decir, el perfil criminológico del feminicida difiere de otros delitos en cuanto a antecedentes delictivos. En relación a los hijos, que nos parece importante porque ya existe un programa específico para atender a los hijos que han sido huérfanos por este delito, es que se le preguntó si usted tenía hijos. De los 67, 46 contestaron que sí tenían hijos. Y 26 de ellos eran hijos con la víctima. Entonces, es un caso relevante en el sentido de que hay que atender a esos niños y también a los que no son hijos de la pareja
no está hijo de la pareja porque también su padre está en un centro penitenciario, es decir, no existe, puede estar en un estado de que no puede acceder pues a la figura paterna, ¿no? Entonces ahí habría que ver también esos casos. En cuestión de estresores sociales, preguntamos si antes de entrar a la prisión tenían empleo, 96% contestaron que sí tenían empleo, y que la desocupación no es una condición que se relacione con la comisión de delito. En cuanto a la ocupación, preguntamos, la mayoría está en construcción y edificación y atención al cliente. Y el 92% declaró que sus ingresos sí alcanzaban para cubrir sus gastos. Es decir, lo laboral o lo económico como estresor social no está tan justificado para el delito de feminicidio. En cuanto a la relación que tenía con su víctima, tal cual los datos que hemos visto de manera agregada con la compañera Yulisa, muestra que la mayoría son convivientes, enamorado y novio. En nuestra muestra, solo 4 personas no tenían una relación con la víctima. En el caso de nuestra muestra, el 48%, 32 casos de las encuestas, indicaba haber sido conviviente. Esto se relaciona con lo siguiente. ¿Por qué? Porque hemos notado que la familia puede ejercer un rol protector ante el feminicidio. Cuando preguntamos participación de la familia al interno incluido por feminicidio en las peleas de la pareja, 51 de los 67 mencionaba que la familia interno nunca participaba, y 42 en la familia de la pareja. Es decir, tanto la familia del perpetrador como de la víctima no participaba de tener la pelea de pareja en 76% de los casos, 66% y 62% respectivamente. Es decir, la familia que quizás podría estar más interesada no ejerce ese rol protector. Y quizás eso también derive pues, en la victimización que hemos visto en convivencia, más que, por ejemplo, cuando se encuentran en matrimonio, ¿no? Hemos visto también la parte de machismo, y un problema con el machismo es operacionalizar las variables para tratar de medirlo. En específico porque existe algo que se llama deseabilidad social. Es decir, la persona que está consultada por machismo sabe que nosotros entendemos como que machismo es una condición y ellos tratan de evitar reflejar su machismo. En ese sentido, pues tratan de ocultarlo. Aún así, hemos visto que 2 preguntas nos parecen relevantes para ver ese tema, que es percepción de la pertenencia sobre la pareja. El 31.3% respondió que siempre, en ocasiones, sentía que su pareja le pertenecía, ¿no? Vemos un poco este tema de la cosificación de la mujer y ver cómo es, pues, entendía como un objeto de pertenencia, ¿no? Hacia el hombre. Y en relación a la creencia sobre si la mujer debe, en relación a las creencias, casi la mitad de personas encuestadas respondieron que estaban de acuerdo con que las mujeres deberían ser tiernas, obedientes y tranquilas. Oye, en esa pregunta como que se mostró un poco el cariz que tienen sobre estas ideas, ¿no? Una parte importante del estudio se enfocó en ver en qué etapa de la relación estaban cuando ocurrió el feminicidio. Es decir, cómo las relaciones incidían en la perpetración del feminicidio. En ese sentido, 59 de un total de 61 de los feminicidios se cometieron durante la etapa de ruptura de la relación, conflicto, inestabilidad, alejamiento y separación. Y 70% de los feminicidios hubo una discusión previa a la comisión del asesinato, ¿no? Relacionado a esto, había también, y esto consistente con la información internacional, por eso lo preguntamos, es que el 25% de los incluidos por feminicidio manifestaron haber tenido ideas suicidas antes de cometer el delito. Es decir, pongamos en situación, o sea, pongamos que una persona ve una relación que está rompiéndose, que está en ruptura, no puede aceptar que la persona se separe, que ya no dependa de él, y tiene un sentimiento pues de depresión o de otros tipos de sentimientos que también involucran violencia. Entonces ahí puede ser disparado un causal de feminicidio, ¿no? Pero a pesar de esto, cuando preguntamos sobre si podría volver en el tiempo y decidir de nuevo, notamos que el 30% de los incluidos por feminicidio se casarían con la misma mujer a la que le quitaron la vida. Nuestra hipótesis es que pues
deberse a una distorsión cognitiva o que están idealizando la relación que tuvieron, ¿no? Por último, hicimos un esfuerzo por tratar de incluir en nuestro cuestionario una escala, que es una escala un poco antigua, que se puede decir, pero en sus propiedades psicométricas se mantiene estable actualmente, la cual es ajuste marital, que se relaciona a la teoría que hemos visto de relacional sistémica. ¿Por qué? Porque evalúa cómo está la relación de las personas. En ese sentido, pues, solo con los datos del victimario, sacamos los puntajes y notamos que solo 7 de ellos tenían un buen ajuste marital. Si realizando la prueba FI, se observa que este coeficiente toma el valor de menos 0,353 y una significativa igual a 0,01, indicando que existe una relación inversa y moderada, pues el valor está entre los rangos de 3 a 5. Es decir, este instrumento u otros de ajuste, como de ajuste familiar o de ajuste diádico, podrían servir como una forma de prevención para detectar casos donde hay una relación tóxica y una relación problemática que podría derivar en violencia y que podría derivar también en feminicidio. Entonces, hacer más exploración sobre estos instrumentos podrían servir para ello. Vemos también el arrepentimiento de los feminicidas, casi la mayoría menciona que está arrepentida y que necesitan el perdón de los familiares, ¿no? Para concluir, el estudio llegó a los siguientes hallazgos, ¿no? La mayoría de feminicidas se encuentran en edad adulta, lo cual concuerda con los pocos casos reportados por feminicidio cometido por adolescentes. En verdad, en los centros juveniles hay pocos casos de feminicidio. La familia puede influir también ahí como rol protector. El tener grado de educación superior no representa un factor que impide la comisión del feminicidio. Solo 39 de los entrevistados alcanzó la mayoría de edad viviendo con su madre, mientras que solo 26 lo hizo con su padre. Este resultado implicará una carencia de referentes parentales en una etapa madurativa central para aprender y afrontar las relaciones sociales. El 60% de los encuestados señaló que fue agredido por uno de sus padres. No reportaron tener sentencias penales. La mayoría de los encuestados reportan no haber presentado problemas laborales ni económicos. Los entrevistados manifestaron, en la mayoría de los casos, que tenían plena confianza en su pareja. Asimismo, 20 de los encuestados declararon que les gustaría casarse con la misma persona y 12 de ellas casarse con otra persona diferente. Se documentó que si subsisten creencias sobre cómo debe ser una mujer, así mismo que existe una idea marcada de posesión hacia la pareja. De manera consistente con el territorio internacional, existía un número de casos que había tenido ideas suicidas antes de cometer el delito. La mayoría de internos tiene un sentimiento de arrepentimiento y resulta significativo el perdón de sus familiares. El 41% manifestó haber peleado antes de cometer el hecho delictivo. Hubo significancia estadística y asociación moderada entre el ajuste marital y el conflicto de pareja anterior al feminicidio, y el 76% de entrevistados manifestaron que su familia no intervenía en sus peleas con su pareja, lo que disminuye el efecto protector que puede otorgar la familia. En conclusión, pues esos serían nuestros resultados, y creemos que es el primer paso para una sucesión de investigaciones al respecto que ya amplíe un poco el número de muestra de población para sacar datos más relevantes. Muchas gracias. Gracias, Junior. A continuación, entonces, pasaremos con nuestro panel de comentaristas. Va a tener la palabra Angélica Mota. Ella es doctora en salud colectiva del Instituto de Medicina Social, Universidad del Estado de Río de Janeiro, magíster en estudios de desarrollo, convención en género, Institute of Social Studies de Hague, Erasmus University, y licenciada en antropología, Pontificia Universidad Católica del Perú. Su desempeño profesional se ha concentrado en la enseñanza universitaria y la investigación tanto académica como aplicada, con énfasis en temas de salud, género, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos e interculturalidad. Actualmente es profesora asociada en la Escuela de Antropología y la coordinadora de la Maestría de Género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además de profesora de la Maestría de Género de la PUC. Su último libro es La biología del odio, retóricas fundamentalistas y otras violencias de género. Tienes la palabra, Angélica. Hola con todos, todas y todes. Buenos días todavía. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a quienes han organizado la mesa y sobre todo por haberme permitido escuchar los hallazgos de este estudio, que me parece un estudio muy valioso, ¿no? En el contexto en el que nos estamos desenvolviendo
como sociedad, ¿no? Con los niveles tan altos que tenemos de violencia de género. Entonces, saludo este estudio, por un lado, de cara a la gravedad del problema y la necesidad de tener datos más puntuales como este, y también, ¿no?, en medio de una situación política donde hemos tenido en los últimos años grupos fundamentalistas y antiderechos que han hecho del negacionismo del feminicidio una bandera, ¿no?, entre otras, para deslegitimar el enfoque de género. Entonces creo que tener esta información clara, digamos, fidedigna, ¿no?, realizada desde una perspectiva científica sólida, creo que es muy importante. Una cosa que me venía a la mente cuando escuchaba la presentación inicial de Yulisa sobre todo el contexto, ¿no?, es que resulta paradójico cómo ya desde mediados de la década del 90, ¿no?, desde Beijing, hemos venido en una progresión de desarrollo de normativa, ¿no?, y de política pública relacionada con el tema de género, y muy específicamente focalizada en normativa para combatir la violencia contra las mujeres. Y al mismo tiempo, si miramos las cifras del tema del feminicidio, lo que vemos, como muy bien Yulisa nos ha mostrado, es que cada año tenemos más feminicidios, y como ella misma dice, no solo más feminicidios, sino realizados con mayor crueldad. Y a eso quiero añadirle el tema de que sí, cada vez también vemos más casos de feminicidios, ¿no?, que ya no solamente se cometen en el espacio doméstico, sino en espacios públicos, ¿no? Hemos visto que han quemado a Avi Ágreda en un bus, han quemado a Juanita Mendoza en su puesto de salchipollo, han matado a una señora a mediodía en un mercado, ¿no? Y bueno, en el Perú la mayoría de los feminicidios son femicidios íntimos, ¿no?, vinculados, el perpetrador es pareja o expareja, ¿no? Entonces, digamos, es un crimen que cada vez se vuelve también más rampante y más elaborado con más crueldad y a vista y paciencia de otras personas, ¿no? Entonces, esta paradoja, ¿no?, de cada vez mayor normativa, pero al mismo tiempo cada vez mayor número de feminicidios y más crueles, es algo que necesitamos entender. Entonces, en ese sentido también saludo este estudio, porque al indagar en lo que está pasando con los perpetradores, nos da algunos elementos más de juicios que nos permiten entender esta violencia letal y esta paradoja de desde el Estado estar cada vez haciendo más normativa, pero no encontrar solución, ¿no?, aparentemente. Entonces, y ya entrando un poco a los resultados que nos ha mostrado Julio Guerra, quería señalar algunos comentarios, ¿no?, que me vienen, que me parecen bien interesantes. Por un lado, el tema de lo educativo, ¿no? Julio nos comparte cómo en esta población de perpetradores de feminicidio, en verdad, no es que esté focalizada en un grupo de personas que tienen falta de educación, ¿no?, sino más bien se trata de, como él mismo dijo, personas muy parecidas a la persona promedio, ¿no? Su nivel educativo no es particularmente bajo, incluso en el tema económico, ¿no? Tampoco son particularmente pobres, ¿no? Y sino, más bien, tienen tanto una educación y una economía que no está, pues, en el rango más bajo y más precario. Es decir, no podemos hacer una vinculación automática con precariedad. Y esto me parece un dato sumamente importante, ¿no?, que nos regresa, desde mi punto de vista, al género como una variable fundamental para entender lo que está pasando, ¿no? Desde el feminismo hay una frase, ¿no?, una consigna que dice
que los violentadores, y esto se podría aplicar a los feminicidas, por supuesto, son hijos sanos del patriarcado, ¿no? Entonces, cuando yo escucho esta data que nos dice que no son particularmente precarios, que no son particularmente faltos de educación, me quedo con finalmente la variable de género, ¿no? El machismo, como un punto explicativo muy fuerte, ¿no? Entonces, sí, ciertamente no son monstruos, no son personas muy alejadas de las condiciones más comunes de la vida social, sino que son personas pues, que están completamente estructuradas a partir de un pensamiento sumamente machista, ¿no? Lo cual además, como el mismo Julio nos ha mostrado, se vislumbra cuando preguntan por las variables de machismo y a pesar de la deseabilidad social, sale un fuerte indicador de que tienen ideas de posesión sobre estas mujeres, ¿no? A las cuales han asesinado. Además de eso, otra cosa que me parece que se vislumbra como un tema para ser pensado desde la política pública es el tema de cómo nos hemos estado convirtiendo cada vez más en una sociedad sumamente individualista, ¿no? El avance del neoliberalismo creo que como sociedad nos ha convertido también en una sociedad muy individualista donde hay poca vida comunitaria, ¿no? Yo creo que el ojo de la comunidad, el ojo de los vecinos, el ojo del compartir social, de alguna manera, según nos muestra este estudio también, sería importante, ¿no? Porque aquí una característica de esto es que hay mucho aislamiento, ¿no? Tal es así que la familia no participa, ¿no? Y no se entera y no está vinculada a intentar, digamos, participar en los conflictos que puedan darse al interior de las parejas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto también bien importante. El feminicidio tan brutal, ¿no? Como es un fenómeno sobre todo urbano, ¿no? Cada vez más también se dan feminicidios en áreas rurales, pero es sobre todo urbano y tiene que ver con una vida de desconexión, de familias nucleares aisladas del conjunto de su red social, ¿no? Y creo que esto también se está reflejando en algunos datos que nos da ese estudio y que creo que eso es algo que tiene que ser muy pensado en la elaboración de política pública. Hay que salir de un paradigma tan individualista, ¿no? E integrar las redes vecinales, las redes familiares, ¿no? En la respuesta al problema del feminicidio. Luego también hay algunos otros datos interesantes que tienen que ver con cómo estos hombres dicen que volverían, ¿no? A casarse con la misma persona o a establecer el vínculo de pareja con la misma persona en un porcentaje muy significativo, ¿no? Un 30%, hablan de mucho arrepentimiento, ¿no? Entonces también hay una dimensión donde vemos pues que hay un tema de manejo de situaciones límite, y masculinidad que no están funcionando en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay todo un tema a ser trabajado y que nos habla de la necesidad de una educación con enfoque de género, ¿no? Ahí sale este tema nuevamente como necesitamos una socialización de género que desde la primera infancia ayude a hombres y a mujeres, y en este caso pensemos particularmente a los hombres, ¿no? A transformar sus masculinidades hacia un manejo también de situaciones límite, de emociones, ¿no? Que sea más armónico, más sano y que nos permita sociedades que funcionen mejor, ¿no? Y con menos criminalidad y violencia, ¿no? Por el momento creo que esos son mis comentarios, ¿no? De repente, si después hay un ratito más, en función de preguntas así, podría decir algo más, pero lo dejo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a Julio Guerra y Ulisa por el trabajo que me parece un aporte muy, muy importante. Gracias, Angélica. Entonces, a continuación pasamos con la segunda comentarista. Ella es Oriana Bucot.
Es criminóloga por la Universidad de los Andes, Venezuela, con maestría en Ciencias Políticas del Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina. Ha sido catedrática en la Escuela de Criminología de la Universidad de los Andes y formó parte del equipo técnico para la Política Nacional de Prevención y Tratamiento de Adolescentes, infractor del Estado peruano. Ha publicado documentos referentes a la violación sexual y las muertes violentas. Actualmente se desempeña como investigadora de INCRIDES, consultora independiente y docente. Tienes la palabra, Oriana. Sí, buenos días a todos y todas. ¿Se escucha bien? Un poco más alto, por favor. Ok, a ver si sí. ¿Ahí ven? Sí. Buenos días, bueno, ya casi buenas tardes, un gusto acompañarles y aprovecho pues en principio para agradecer al Instituto de Estudios Peruanos y a los compañeros del Observatorio Nacional de Política Criminal esta agradable invitación, ¿no? Donde se reflexiona sobre un fenómeno que, como bien lo indicaba la invitación a este evento, pues va más allá de la pandemia, ¿no? Entonces, Yulisa y Junior nos han presentado el proceso y los resultados de una investigación sumamente interesante, ¿no? Que si bien nos permite, digamos, visualizar datos que van más ajustados al sujeto activo del delito, también nos permite observar algunos detenimientos de la víctima, ¿no? Pero sigue siendo pues el perpetrador el elemento central, ¿no? En el caso de la víctima, la edad donde prevalecen, entre lo que nos señalaban ambos investigadores, los hechos mortales se centran en un grupo etario de 18 a 29 años, en el caso de las víctimas de feminicidio, ¿no? Una edad en que se está consolidando un proceso de madurez, donde se intenta todavía aprender a negociar, a manejar los conflictos de la vida real y en general, de una forma positiva o negativa, pues estos aprendizajes o esta negociación, esta resolución de conflictos ocurre como en muchos de nuestros aprendizajes por una estrategia, por una técnica de ensayo y error, ¿no? Ahora, si se tiene en cuenta que un número importante de estos victimarios, pues también responden a un grupo etario joven, veíamos que 29 respondían a adultos, 22 a jóvenes, estamos en presencia de dos seres también que atraviesan procesos complejos en el accionar de sus relaciones, un proceso en el que además se suman los supuestos y creencias erróneas del mundo, de la vida, de la pareja y del deber ser que cada uno de ellos tiene, ¿no? Entonces sumemos dos personas, hombre, mujer, jóvenes, que lidian con la forma de hacerse entender, de mediar sus conflictos, sin una línea de resolución clara y que además con supuestos cognitivos transformados en prejuicios y con creencias erróneas sobre la violencia, sobre el poder, sobre el deber ser de las cosas, ¿no? Entonces, en un contexto como este, en muchos casos las ideas o las palabras no siempre son suficientes y tienden a vencer la fuerza, el abuso, la agresión, ¿no? Y eso es algo que nos evidencia los datos que han mostrado la investigación, ¿no? El 38.9% de las víctimas había fallecido o el medio que se había usado era el estrangulamiento, la asfixia y el ahogamiento, ¿no? En un uso de la fuerza que en nuestros contextos de socialización se aprende, ¿no? Desde muy pequeños encontramos las típicas frases de no te dejes, nadie es más que tú, si te golpean, golpea o golpea primero. Entonces son frases que, o con las que el niño se familiariza desde muy pequeño en entornos como el hogar y la escuela. Entonces vamos creciendo en este sentido, acostumbrados a dejar el diálogo de lado, ¿no? Cuando de algún modo no responde esto a nuestros intereses y resolvemos conflictos acudiendo a otro tipo de acciones que se ven mediadas, motivadas o influenciadas por las experiencias vividas y por el conjunto de estas creencias erróneas que desde muy temprano vamos desarrollando. Entonces, creo que inicialmente esto va de la mano con lo que señalaba también Angélica y Junior, es una señal de lo mucho que necesitamos intervenir desde muy temprana edad, ¿no? Niños y adolescentes, en una educación o una prevención orientada a fomentar también habilidades blandas, ¿no? Habilidades sociales que nos permitan entender las diferencias y reestructurar esos pensamientos y esos prejuicios tan fuertemente arraigados, ¿no? Y allí cabe preguntarse, pues bueno, ¿qué se está haciendo desde las escuelas para dotar a los niños y niñas de estas herramientas en resolución de conflictos? O cómo estamos trabajando el tema de la equidad de género, ¿no? El respeto al otro, la violencia como una alternativa, que incluso para muchos es la única opción, no es la única alternativa, ¿no?
Entonces, creo que son interrogantes que se requieren responder o inquietudes que nos ha dejado la luz de la evidencia de los hallazgos de esta investigación, ¿no? 67 de los casos nos muestran que los perpetradores como se señalaba, son personas con estudios, ¿no? La mayoría completó la educación secundaria y un grupo incluso tiene estudios de educación superior. Y se consideraban 48 a los 67 que además eran buenos estudiantes. Entonces, el tema no parece girar en torno a si han sido educados o no. Creo que es más correcto, digamos, girar la interrogante a qué tipo de educación se ha tenido, ¿no? O sea, quizás una educación un poco más fría, dirigida al logro de un empleo, sin efectivas herramientas para la convivencia en sociedad. Allí también habría que indagar, ¿no? Oriana, un favor, ¿podrías pegarte un poquito más el micrófono? Sí, claro. Gracias. Claro. El 60% de los victimarios señalaron que durante su niñez fueron maltratados por algunos de sus padres, una etapa de especial relevancia, digamos, en la construcción de la personalidad, de creencias, de valores, de también empezar a identificar los modelos o los referentes, ¿no? En este crecimiento, en este proceso de socialización. Modelos que se refuerzan y se transforman también en este mecanismo de socialización secundaria que viene a reforzar la escuela, ¿no? Entonces, tenemos niños que han sido maltratados desde muy temprana edad y que además se han encontrado expuestos a la violencia. 40 de los 67 señalaron que su madre era golpeada por su padre o por su pareja. Y se crea de algún modo pues algunos patrones que en muchos casos comienzan a repetirse de generación en generación, ¿no? El ingreso económico, al igual que en la educación, pues parece tampoco ser un elemento principal. 62 de los 67 señalaron que sus ingresos alcanzaban para cubrir sus gastos. Y el consumo de drogas, pues, es una variable que se presenta en 14 de los casos, pero no es una constante, ¿no? Entonces, como bien también lo señalaba Angélica, la situación apunta más a el perfil de un victimario que se ajusta más a una persona promedio, ¿no? Y de estos datos se desprenden que también la mayoría, 59, señaló no haber tenido experiencia con personajes antisociales o delictivos. Y allí la cuestión es que si bien no tienen una experiencia previa, una vez son privados de libertad, pues también en la dinámica en la que señalaba Junior, ingresan a un establecimiento penitenciario donde pues comparten indistintamente con privados de libertad que están por delitos primarios, pero también con muchos privados de libertad que ya tienen una carrera delictiva consolidada, ¿no? Y allí es nuestro trabajo, ¿no? Desde el sector, pues empezar a plantear intervenciones o una lógica de intervención del sistema penitenciario que repiense un poco más el tema de la clasificación, ¿no? De la población al interior, y desde esa lógica estamos trabajando. Entonces, en general, evaluando los resultados, la investigación arroja que el problema en ellos no es el acceso a las oportunidades, es decir, oportunidades han tenido, vemos que han estudiado, vemos que han trabajado, que tienen algún tipo de vinculaciones, ¿no? Quizás no son las adecuadas, o las oportunidades no han sido las más correctas, ¿no? Su educación, su empleo, sus vinculaciones sociales han sido de algún modo deficientes, y eso hay que atenderlo desde los diseños pues, macros de políticas públicas en efecto, ¿no? Donde pues lo cualitativo también tiene que verse y las habilidades blandas pues también deben ser consideradas, ¿no? En cuanto a la etapa más íntima, que también pues, nos arroja datos interesantes este estudio, nos presenta el tema de la relación entre víctimas y victimarios, ¿no? 55 de los casos se presentan como un tipo de relación directa, conviviente, esposo, novio, pero allí lo interesante es que en 14 de esos casos solamente ellos reportaron encontrarse en una etapa, o que la relación se encontraba en una etapa de intimidad y compromiso. Es decir, de los 55, solamente 14 planteaban una etapa de compromiso, lo que quiere decir que pues no había ningún tipo de estabilidad emocional en el resto de los casos, ¿no? Y esto se asocia también pues a la incapacidad de procesar aspectos cotidianos, aspectos de conflictos de situaciones de la vida y también pues estas incongruencias en sentirse comprometidos con alguien o responsables de lo que ello significa, ¿no? Coincido con Angélica en el tema de que involucrar las redes comunitarias en los casos de violencia en general es algo necesario, digamos, el hecho de que poco o nada intervenga la familia y en estos casos pues es realmente preocupante. Creo que se entiende pues también a la luz de las creencias de la sociedad de que los problemas al interior de una casa o de una pareja pues solo les incumbe a ellos, ¿no? Dejando de lado cualquier responsabilidad del conocimiento del maltrato, ¿no? Yo creo que hay situaciones en las que lo íntimo debe de ser
o debe traspasarse ese límite y lo privado pues ya no resulta tan privado, ¿no? Y parece ser uno de esos casos, ¿no? Los datos del machismo también, como lo menciona Junior, de hecho es un elemento, una variable bastante difícil de intentar medir, pero aquí lo interesante es que 21 de los casos han dicho que su pareja siempre o en ocasiones le pertenecía, y de manera expresa casi la mitad que las mujeres deberían ser tiernas, obedientes y tranquilas, ¿no? Y esto es un ejemplo de las creencias erróneas que se tienen y de cómo el hecho de que existan mujeres que quieran de algún modo romper ese modelo o traspasar los esquemas, los roles o los estereotipos de género que se han impuesto, pues las hace aún más probables de convertirse en víctimas, ¿no? Otro dato interesante también a mí me llamó mucho la atención cuando salieron estos resultados: 51% de las víctimas, de los victimarios señalaron estar satisfechos de la relación de pareja, y 20 incluso manifestaron que se casarían de nuevo con la misma persona, ¿no? Y esto creo que nos genera unas interrogantes también que deben ser de algún modo precisadas, ¿no? Es decir, ¿cuánto esta persona, este victimario, ha normalizado realmente la violencia, que aún estando presente en la relación, la consideran satisfactoria? O sea, ¿en qué medida se justifica? O en el peor de los casos, ¿cuánto se invisibiliza esto? Es decir, ¿qué papel cumplen los conflictos al interior de estas relaciones que parecieran no ser claramente identificados como elementos negativos, ¿no? Y esto ya nos muestra un panorama inicial, pues, de la dinámica propia de las vinculaciones existentes entre víctima y victimario, ¿no? A ver, 70% señaló que hubo una discusión antes de la comisión del feminicidio. Esto nuevamente está asociado, pues, a la poca capacidad de manejo, de resolución de conflictos. Y aquí uno de los puntos que también ya mencionaba Angélica, el tema de los feminicidios íntimos, ¿no? Es decir, hay una necesidad de comprender que la esfera de los feminicidios íntimos van más allá de las 4 paredes del hogar, es decir, y que responde a un hecho de una relación directa entre víctima y victimario y no al lugar de ejecución, ¿no? Dejando claro además que, o sea, si bien estos feminicidios íntimos responden o se agrupan la mayoría en la categoría de feminicidios íntimos, pues también hay otro grupo de feminicidios que no responden a esta categoría y que también es importante que sean, de algún modo, pues, atendidos, ¿no? Bueno, en general yo creo que, pues, para no extenderme, la investigación presenta un aporte muy rico en temas de datos, ¿no? Esto nos permite adentrarnos a la dinámica propia del tipo de fenómeno, y aquí hablo de fenómeno porque hay que entender que el feminicidio no responde solo a un tema de un delito tipificado, o sea, no es solamente un tema de dinámica normativa, ¿no? Es algo que incluye la educación, las creencias, los patrones patriarcales arraigados, la justificación y el uso de la violencia, ¿no? Las relaciones de poder, la desigualdad y todo un sinfín de variables en las que atraviesan el conjunto de sectores del Estado, ¿no? Entonces, creo que la continuación de estas investigaciones es un tema necesario, es un tema de exigencia de la ciudadanía además. En el caso del feminicidio, pues queda todavía por abordar cuestiones como el aspecto de la salud mental, por ejemplo, en los victimarios, el impacto que ha tenido la normativa, creo que allí también apuntaba Angélica, ¿no? Es decir, ¿ha aumentado o ha disminuido luego de esta tipificación estos delitos de causar muerte a mujeres por su condición de tal? Es decir, realmente hay una respuesta, un impacto efectivo con esta tipificación, y allí también pues seguramente el sector, digamos, está relacionado con estas visiones, ¿no? El tema de la prevención, sin duda, creo que es lo más urgente. Creo que allí ya pues el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pues está haciendo lo correspondiente, atendiendo al tema de la violencia, abogando por la igualdad de género, ¿no? Pero es una lucha que requiere de todos los sectores, ¿no? Una batalla que traspasa los límites de acción, que va desde formar valores en casa y educación hasta la necesidad de autorregulación de los medios de comunicación, por ejemplo, en cuanto a los contenidos que presentan y cómo apoyar la línea, la lógica de una igualdad de género, ¿no? Entonces, al final, creo que se trata de un tema también de empoderar a las mujeres, de brindarles las herramientas para que identifiquen la violencia, para que puedan alzar la voz, para que denuncien, que no permitan además que
esta violencia venga de donde venga, y aquí me refiero a que venga de mujeres o venga de hombres, les afecte y tengan mecanismos para salir de estas relaciones tóxicas, ¿no? Pensar en este sentido en priorizar atenciones a nivel de prevención de las mujeres con especial vulnerabilidad, ¿no? O sea, que se convierten o son también las más probables a convertirse en las futuras víctimas. Si las mujeres migrantes, sin servicios o sin acceso a ellos, las hablantes de otras lenguas, las que no tienen empleo, las mal llamadas a veces pertenecientes a grupos minoritarios, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta además que muchas de ellas pertenecen o viven en círculos concéntricos de vulnerabilidad, ¿no? O sea, podemos tener una mujer sin familia, sin empleo, con escasas oportunidades y que además está siendo violentada. Entonces, es un fenómeno bastante complejo el tema de la violencia de género en general y pues, digamos, su expresión extrema última, el feminicidio, ¿no? Hay que pues, prestarle mucha atención a la prevención antes de, y hay que potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en esta lucha, ¿no? Pero también, como nos lo indica el estudio, pues hay que atender a los posibles victimarios, y esto resulta de un trabajo bastante complejo, que si bien responde a características muy propias, porque de hecho sí hay factores muy predisponentes y preparantes muy individuales, también se encuentra muy influido por aspectos contextuales, ¿no? Donde atacar las creencias erróneas asociadas al machismo, al poder, a la inequidad, a los estereotipos de género, en general a toda la cultura patriarcal, pues es un pedido de auxilio urgente de la ciudadanía, ¿no? Yo cerraría con eso mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Oriana. Entonces vamos a pasar ahora con las preguntas del público. Aquí hay una pregunta para Yulisa sobre el delito de feminicidio. Dice, ¿cuál es la naturaleza jurídica del feminicidio? ¿Cuál es la causa fundamental social jurídica de este delito? ¿Cuál es la prevención eficaz, eficiente a corto, mediano y largo plazo de este delito? Esa sería una primera pregunta. ¿La podrías contestar, Yulisa? Y luego pasamos a la segunda pregunta. Sí, bueno, hablando ya, esos son términos bastante jurídicos, bastante legales, ¿verdad? Y mi orientación es psicológica, ¿no? Si bien conozco un poco, manejo el tema de política pública, pero más estoy centrada en lo que es el análisis de investigación social, ¿verdad? Pero sí, bueno, acerca del delito de feminicidio, esto para quien pudiese revisar, se encuentra tipificado en el artículo 108b y sanciona el delito el que mata a una mujer por su condición de tal, haciendo énfasis en, por ejemplo, en los contextos de violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso sexual, abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición y cualquier otra forma de discriminación contra la mujer. Básicamente es lo que sanciona el delito, pero recogiendo lo que menciona Oriana y Angélica, también el fenómeno del feminicidio o los homicidios de mujeres por razones de género trascienden incluso esta calificación o esta tipificación penal. La calificación la que le pudiesen dar los quienes investigan el delito, los operadores de justicia, y también la perspectiva del legislador que lo ha tipificado como tal, ¿no? Entonces consideramos sí que trasciende a otras muertes de mujeres, incluso pudiésemos considerar, tomando en cuenta las herramientas internacionales, que hay otros tipos de feminicidio que incluso están dirigidos a mujeres de otra orientación sexual, ¿verdad? No necesariamente las que siempre se suelen utilizar, las hombre-mujer, las heterosexuales, sino hay un feminicidio, una clasificación transfóbico, de unas víctimas transgénero, transexual, lesbofóbico. Entonces va más allá el tema de los homicidios por razones de género y no es tanto centrado en el delito de la calificación jurídica. Pero sí existe la normatividad aquí en el Perú, así como en 18 países en América Latina. Gracias, Yulisa. Julio, una pregunta. ¿Podrías dar más detalles respecto a la relación entre discusión y ajuste marital que estás dando en tus hallazgos? Sí, por supuesto. Mi nombre es Junior, en principio. Ya, lo que hicimos es tomar, en base a varios estudios que habían hecho una investigación con ecuaciones estructurales, que es una técnica multivariada. Un poquito más alto, por favor. Ya. Lo que habíamos hecho es, pues, analizar varios estudios internacionales en el cual habían tomado unos modelos de ecuaciones estructurales, que son una técnica multivariada, utilizando varias de estas escalas de ajuste entre la relación de pareja.
No existen varias de ese tipo de escalas. Entonces, lo que se hizo es pues, ver si tenía relación con el feminicidio o con la violencia contra la mujer. En uno de los estudios había asociación, quisimos replicar un poco en el Perú, tomamos la misma escala, que estaba traducida por un equipo español, se había también mostrado sus cualidades psicométricas en Chile, su fiabilidad, su confiabilidad, y tratamos de usarlo acá con nuestra muestra, ¿no? Los resultados, si bien son preliminares porque el tamaño de muestra es pequeño para hacer este tipo de ejercicios, por lo menos nos muestra que puede ser útil usar estos tipos de instrumentos para ver si es que había confianza en la pareja, si es que la pareja tenía normas ya establecidas, si siempre los intereses entre ellas eran ajustados, es decir, si uno quiere una cosa, el otro también la quiere, o si uno tiene una idea sobre algún político o sobre algún asunto, también la tiene la otra o no la tiene, ¿no? O cómo se solucionan algunos problemas dentro, cómo se soluciona, si cede uno, cede el otro, llegan a un consenso. Todos estos puntos lo analiza la escala de este instrumento, y nos permitió ver pues cómo estaba ajustado la pareja, ¿no? Vemos que existen algunos instrumentos para ver factores de riesgo. Dentro de esos instrumentos de factores de riesgo se podría incluir esta escala u otra similar, porque ya hay otras que a partir de estas que se han hecho, que podrían servir como para predecir o por lo menos para prevenir, ¿no? Eso sería. Gracias, Junior. Una pregunta para Oriana, que podría contestarla. Dice, ciertamente, desde Flor Márquez, ciertamente, si se da una adecuada educación desde las primeras fases de la infancia, no es necesario emplear la violencia para corregir a los niños. ¿Puede ampliar un poco más este pensamiento? Sí, claro, gracias. Sí, de hecho, el tema de los modelos disciplinarios desde muy temprana edad, pues realmente pueden marcar mucho el desarrollo. No pensemos que los primeros, y ahí seguramente Yulisa, pues, nos podría explicar mejor, los primeros años del niño, de la infancia, digamos, son bastante importantes en el tema de la demarcación o la construcción de la personalidad, ¿no? Entonces, de hecho, los lineamientos de la forma en cómo se establecen ciertos valores, cómo se instauran ciertas creencias, pero también cómo se generan las disciplinas en cuanto al deber ser y el hacer, pues también tienen impacto, ¿no? Y lo que se encuentra, digamos, en estudios criminológicos es que de algún modo el tema de la exposición a la violencia directa o indirecta, aquí hablamos de que bien sea el niño el que está experimentando el hecho violento o la agresión, o indirectamente el niño visualiza la agresión o la violencia sobre alguno de sus hermanos, su madre o algún otro miembro familiar, pues puede tener incluso esto en aspectos cognitivos que luego se buscan evaluar con reestructuraciones cognitivas, generar creencias de normalización de la violencia. Es decir, bueno, si mis referentes inmediatos son mis padres, mi mamá, y estos referentes que son mis modelos a seguir emplean la violencia para generar algún tipo de disciplina, pues la persona crece entendiendo que la violencia es un recurso natural, es un recurso autorizado además para manejar este grupo de conflictos, ¿no? O esta serie de conflictos que se presenta. Entonces, de ahí la importancia de empezar a generar formación en habilidades blandas, ¿no? En hacerle entender o reestructurar estas creencias erróneas en el sentido positivo, ¿no? Es decir, no es la violencia la alternativa, no es menos la única opción, ¿no? Y tiene que ver evidentemente con un proceso que si bien no se logra en la primera socialización o en esta socialización que es estrictamente de algún modo instaurada en la familia, pues tienen que venir los procesos secundarios de socialización donde ingresa a la escuela a pues generar esta reestructuración, ¿no? Por eso les digo, es un proceso de prevención que incluye muchos factores y que no se puede determinar ya en la edad adulta cuando la persona no tiene ningún manejo en sus impulsos y no sabe cómo resolver sus conflictos, ¿no? Ya tiene además unas creencias que han pasado a ser, además de erróneas, son creencias nucleares, no periféricas, es más difícil de reestructurar nuevamente. Y de allí la importancia pues, de intervenir en los niños, ¿no? Gracias, Oriana. Yulisa, una pregunta de Giovanna Paredes Delgado era también,
¿Cuál es la prevención eficaz, eficiente a corto, mediano y largo plazo de este delito? Bueno, sin duda hay diferentes acciones que precisamente se vienen dando, incluso como mencionan también Oriana, que se deben realizar desde temprana edad, desde los niños, adolescentes, para incluso manejar el tema de las relaciones de pareja, enseñarles a los jóvenes, a los niños a escoger pareja, resolver conflictos en parejas, pero digamos, yo creería que podemos utilizar las herramientas que están disponibles y que han sido productos trabajados bastante esquemáticas con el esfuerzo no solamente de los operadores o los profesionales que están formando parte del Estado, sino también profesionales que trabajan el tema de género. Entonces, tal es así de la política de igualdad de género, ¿verdad? Entonces ahí donde se analiza muy bien el tema del problema que en sí acerca de la discriminación estructural contra las mujeres y se plantean una serie de causas y efectos y en función a ello hay algunos objetivos definidos ya y algunas actividades específicas que tienen que realizar las instituciones. Entonces habría que ver aquí el tema de la evaluación, si cumplirán o no los objetivos que se están proponiendo en esta política ya planteada, ¿no? Que si, por ejemplo, si considera el problema público como la discriminación estructural contra las mujeres. Lisa, Angélica, una pregunta que podrías también tú ampliarla sobre ¿el machismo tendrá una influencia determinante en este delito? Hay una pregunta de Giovanna Paredes también. Bueno, como decía en mi comentario al respecto de los datos de este estudio, yo creo que sí, y bueno, no es una creencia nada más basada en algo que uno pueda concebir ideológicamente, sino que creo que estos datos nos están mostrando precisamente que ideas machistas, ¿no? Un sustento, una ideología de género machista, vamos a decir, está a la base, ¿no? de estos crímenes. Hemos visto que no se trata de personas particularmente precarias, ni en lo educativo, ni en lo económico, ¿no? Hemos visto más bien que se trata de personas que consideran que tienen la potestad de posesión sobre las mujeres que han sido las víctimas, ¿no? Y que, bueno, al parecer dentro de su socialización, ¿no? En una masculinidad violenta, ¿no? Han aprendido que estas son las maneras de lidiar con los problemas, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente no es solo el machismo, sino que es la socialización de género, ¿no? Que de alguna manera genera no solamente este sentido de posesión, ¿no? De esta mujer es mía, sino que cercena muchas capacidades de manejo emocional de los hombres o de muchos hombres socializados dentro de cánones de una masculinidad muy estrecha y muy violenta, ¿no? Entonces, creo que es más complejo que decir únicamente machismo, ¿no? Sino tiene que ver con toda una estructuración de la subjetividad masculina dentro de una sociedad que se organiza con normas de género como las que tenemos en el Perú, ¿no? Pero efectivamente creo que este estudio nos ayuda a entender que el género y su organización están a la base, ¿no? Emanando diferentes formas de violencia y entre ellas, lamentablemente, también el feminicidio. Gracias, Angélica. Junior, una pregunta. Aquí dice de Jenny Charito. ¿Hay perfiles o diferenciación del perpetrador rural y urbano? Bueno, lamentablemente no hemos podido sacar esa información debido al tamaño de muestra, en principio porque se centró en Lima, y en Lima hay más sujetos que están de Lima y Callao que personas de provincia. Teníamos pensado ampliar la muestra, tanto a nivel nacional como para saber un poco, tener más evidencias sobre las diferencias. Tenemos unas ideas, pero por ahora no podemos como que lanzar hipótesis sin evidencia, ¿no?
Gracias, Junior. Yulisa, una pregunta de Malinkov Serrate Ayala. ¿Un victimario de feminicidio puede cambiar? ¿Hay algún registro de casos que sean satisfactorios de cambio? Bueno, digamos acá en Perú tenemos deficiencias en el tema del tratamiento penitenciario, entonces a nivel de régimen cerrado no contamos con un programa específicamente que se trate al tratamiento de, por ejemplo, a feminicidas específicamente, a quienes cometen este delito en forma consumada o en grado de tentativa, ni mucho menos aún tenemos tratamiento acerca de los agresores o victimarios de la violencia contra la mujer, ¿no? Es decir, que causan lesiones o son calificadas por otro tipo penal. Entonces, por allí no tenemos evidencia aquí acerca de tratamiento, si es que cambian o si hay algún cambio en estos o hay una estadía de cambio, motivación de cambio en ellos. Pero sí lo que tenemos, por ejemplo, de la información que registrábamos y analizábamos cuando manejábamos o administrábamos el registro de feminicidio, era, por ejemplo, que hasta incluso habían hechos o casos donde los perpetradores no solamente ya habían agredido una sola vez, sino que ya habían cometido una tentativa de feminicidio, sino que cometían un nuevo hecho de violencia extrema contra la mujer, ¿no? Que incluso teníamos un caso que un perpetrador había cometido 3 feminicidios en diferentes regiones del país, ¿no? Así incluso el año pasado o el anterior, no recuerdo bien exactamente la fecha, pero se tenía un caso que salió incluso que fue en los medios que había salido un sujeto estando recluido cumpliendo prisión preventiva por tentativa de feminicidio, salió y nuevamente había cometido una agresión de similar magnitud contra una nueva mujer, ¿no? Una nueva pareja. Entonces ahí estaría pendiente el tema de ese análisis, ver si realmente, como mencionan, existe la posibilidad de cambio. Definitivamente a nivel de tratamiento penitenciario, si consideramos a los agentes o a los especialistas psicólogos penitenciarios, parten de la premisa de que sí es posible generar el cambio, pero hay que tener herramientas y evaluar cada caso individual porque no podemos generalizar a este nivel. Claro, y también la necesidad también de diferenciarlos dentro de un penal. Como decía Junior, cuando una de las limitantes que tenían dentro de la investigación es que no solamente se encontraban dentro de una prisión, sino que estaban dispersos dentro de los pabellones. Y cada pabellón tiene una lógica distinta. Y ese es un problema, la diferenciación de los presos es un problema que es de vieja data, ¿no? La dificultad de diferenciarlos por delitos primerizos, los más curtidos. El hecho mismo, inclusive dentro de los pabellones, hay algunos que inclusive en el caso de Canto Grande, ni siquiera tienen acceso a la rotonda porque viven de manera aislada de los otros. O sea, ahí es toda una dinámica que gobierna dentro de los penales y de los pabellones que Junior nos ha señalado. Después, hay una pregunta que pues, si me podrían contestarla, que dice, ¿qué pasaría en una relación de dos mujeres convivientes? Y una de ellas mata a la otra. ¿Se tipifica como delito de feminicidio? La pregunta es de Ruth Cárdenas. La podría contestar tal vez a Angélica o Oriana. Angélica primero. Sí, bueno, de acuerdo a nuestra legislación, tal como lo mencionaba también Yulisa, esto no es posible, ¿no? No está tipificado para considerar que una mujer pueda ser perpetradora de un feminicidio, y sin embargo creo que desde una mirada más allá de la manera específica cómo se ha tipificado en nuestro país, sino con una mirada que incluya, digamos, un poco el espíritu de la categoría de feminicidio, que quiere decir un crimen de género que está traspasado por una relación de poder entre el perpetrador y la víctima, y es una relación de poder de género. Entonces podemos pensar que efectivamente hay mujeres que pueden cometer feminicidios en el sentido de que, por ejemplo, si se trata de una relación entre mujeres donde existen roles asumidos en términos de una asume un rol más de carácter masculino, ¿no? Y otra más un rol femenino, que eso muchas veces es esta, digamos,
estos roles heteronormativos de alguna manera se replican en parejas del mismo sexo, ¿no? Tanto entre mujeres como entre hombres, ¿no? Entonces, si dentro de ese tipo de régimen, digamos, de pareja, se comete este tipo de asesinato, yo creo que podríamos pensar que estamos en una cierta modalidad de feminicidio, ¿no? Entonces, también otras autoras que han hecho una reflexión sobre casos de han considerado pertinente, por ejemplo, considerar como también feminicidio cuando, por ejemplo, una suegra mata a la nuera, ¿no? Por, de alguna manera, estar coludida con su hijo, ¿no? Para la eliminación de esa mujer. Entonces, en la India se ha teorizado sobre este tipo de crímenes, ¿no? Donde es un feminicidio en el sentido de que la mujer es un agente del patriarcado, o sea, lo hace por el interés, ¿no? Actúa como aliada del interés de un hombre. Entonces, en ese sentido, esa mujer que está perpetrando el feminicidio, el asesinato, está actuando dentro de la figura de un feminicidio, ¿no? Entonces, creo que es bastante más complejo el asunto de cómo está tipificado en nuestra legislación. No creo que nuestra legislación todavía tiene muchos pasos para dar para poder dar cuenta de la complejidad de los crímenes de género. Yo creo que deberíamos tener como una suerte de categoría más amplia, que son los crímenes de género, dentro de los cuales el feminicidio, tal como lo entendemos, es una figura, pero están los crímenes de odio, que también responden a la lógica del género, están mujeres que actúan también dentro de esta lógica del género, asesinando a otras mujeres, etcétera, ¿no? Eso por el momento. Oriana, con respecto a la pregunta. Sí, claro. En efecto, creo que es un tema que va mucho más allá de la tipificación normativa, ¿no? En efecto, es un tema que va mucho más allá de la tipificación normativa, ¿no? Aunque la propia tipificación pues ya deja sus vacíos, ¿no? Al momento de generarse esta tipificación, creo que se plantearon muchos inconvenientes también para los operadores de justicia, ¿no? Justamente por estos vacíos. Primero, pues, el que mata se iba a considerar en forma extensa o general, como en muchos de los otros delitos, incluyendo el homicidio, ¿no? Hombre-mujer, o iba a ser algo mucho más específico directamente al hombre, y luego pues hubo una explicación donde al ser considerado un delito específico, pues en concreto se iba a referir solamente a una figura masculina que mata a una figura femenina, ¿no? Incluso el mismo elemento de, por su condición de tal, que define la tipificación, también ha tenido, digamos, algunos inconvenientes en establecer qué realmente significa esto de por su condición de tal, ¿no? Y de hecho muchos investigadores pues han participado y han colaborado en lograr determinar con qué tipo de estereotipos o de elementos de género están realmente relacionados, ¿no? Entonces, normativamente, de hecho, solamente es el hombre que mata a una mujer, pero cabe, digamos, en un espectro más amplio, como lo señala Angélica, empezar a considerar, pues, otras situaciones, ¿no? O las otras condiciones, ¿no? De hecho, una mujer que vive en una relación o experimenta una relación de pareja donde hay una relación de poder, donde hay de algún modo una relación de dependencia, ambas son del mismo género, allí también creo que deberíamos empezar a evaluar, en el caso de que una asesinara mate a la otra, pues cómo se tipificaría realmente, ¿no? Si podemos de algún modo extrapolar, ¿no? Los elementos que nos señala este tipo delictivo, ¿no? Incluso con un tema de identidad de género. Bueno, es que no es solamente el género o el sexo con el que he nacido, es que también hay un proceso de identidad de género y cómo se manejaría entonces esa identidad de género también de cara a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, sí, sin duda hay, digamos, toda una necesidad de replantearse nuevos escenarios en función de estas necesidades, ¿no? Es decir, la situación actual nos exige, pues, que normativamente evaluemos otros espacios. Gracias, Oriana. Entonces llegamos ya a la parte final. Les daría un minuto para sus comentarios finales a Yurisa Junior, agradeciéndoles.
y luego Angélica y Oriana. Empezamos con Yulisa. Comentarios finales. Sí, bueno, finalizar con manifestando que desde el Observatorio Nacional de Política Criminal, INDAGA, venimos apostando conjuntamente con las coordinaciones y la directora general por desarrollar continuar con este tipo de análisis que versen sobre la violencia de género contra la mujer. Entonces, ahora sí, como mencionaba Junior, tenemos una limitante por el tema del acceso a los establecimientos penitenciarios, pero no descansamos en la tarea de seguir brindando información y un análisis para que se puedan tomar mejores decisiones, y más que nada en esa oportunidad que estamos ahora desde el Estado de Indaga. Gracias, Yulisa. Junior. Sí, exactamente como mencionaba Yulisa, pues necesaria la investigación y la evidencia para generar mejores políticas. Creo que el Observatorio Indaga está puesto en ese esfuerzo, y quisiera también decir que los estudios que nosotros publicamos o que desarrollamos están en la página web de Indaga, pueden buscarlo así, web Indaga, y esta investigación también fue realizada con la colaboración de un equipo de voluntarios, que quisiera decir sus nombres, si me permiten: Brian Cruz Ruiz, Emilio Dueñas Villacorta, David Espinosa Galván, Andrés Mendoza Batifora, Henry Rojas Menacho, Patricia Ruiz Picón, Cici Stapleton Ormeño. Ese sería. Muchas gracias a todos. Gracias, Junior. Angélica, comentarios finales. No te escuchamos. Perdón, tenía el micrófono apagado. Simplemente para cerrar, retomar la importancia de lo último que decía Oriana también, de esta necesidad de tener una mirada más amplia de la legislación que tenemos en este contexto, ¿no? Creo que estudios de este tipo y más estudios que existen sobre la violencia nos hablan de esa necesidad de complejizar nuestra legislación, la manera en que hacemos política pública, y ahí me quiero referir, no dejar de referirme a que hace un par de días mataron a una líder trans en Trujillo, ¿no? Los transfeminicidios suelen quedarse en la impunidad, y creo que este es un tema sobre el cual hay que discutir y hay que empezar a pensar en alternativas de una política pública y en el ámbito de lo penal también. Gracias. Gracias, Angélica. Oriana. Sí, gracias. Bueno, no, yo cerraría pues, celebrando este tipo de investigaciones, ¿no? Y dejando abierta una invitación, ¿no? A todos los sectores, a todas las instituciones, a que nos unamos para, digamos, del sector, pues Indaga está haciendo un esfuerzo bastante constante, pero mi invitación también es a que otros sectores nos unamos a generar este tipo de investigaciones, ¿no? En el entendido de que no es un delito netamente, sino que es un fenómeno que requiere la intervención de muchos. Entonces, podemos tener los datos, podemos tener unos hallazgos iniciales, pero a la hora de intervenir, pues, un solo sector no va a poder de algún modo limitar el accionar del fenómeno. Entonces, aquí los procesos de articulación son realmente necesarios, y esto va desde unas instancias estatales hasta la red comunitaria más pequeña, que sirve también de alimento o de contención a estas víctimas de violencia, ¿no? Entonces mi llamado es a seguir trabajando por ello. Gracias. Muchas gracias a todos los ponentes y comentaristas por su participación en esta mesa verde virtual, la segunda. Los perpetradores del feminicidio, una radiografía más allá de la pandemia. Asimismo, al público que participó enviando sus preguntas y comentarios. Damos por culminada la sesión. El video de esta mesa verde virtual lo podrán encontrar en las redes sociales del Instituto de Estudios Peruanos. Gracias por su participación a todos y a todas.